Dictamen de la Comisión de Reglamento de la proposición de reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias. Según lo convenido por la Junta de Portavoces, cada grupo parlamentario podrá intervenir de menor a mayor por no más de 4 minutos cada uno. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señor presidente. En su día ya manifestamos nuestra intención de votar en contra. Ya votamos en contra. Volveremos a votar en contra hoy. Creemos que es un paso en la dirección equivocada. Es el primer escalón de una escalera que comenzó a caminar el presidente del Principado de Asturias cuando incluyó la oficialidad en su programa de gobierno, y creemos que vamos en la dirección equivocada. De hecho, creo que es el sentir mayoritario de los miembros de esta Cámara, aunque muchos de ellos hoy votarán a favor del dictamen. Nosotros votaremos en contra. No solo eso, cuando se haya aprobado, nuestro grupo parlamentario no participará en los debates que se expongan exclusivamente en lingua, en asturiano, en astuñol o en como sea que se expresen algunos parlamentarios. Sabemos ya que esta reforma no sirve para nada, porque ya se puede hablar en asturiano en esta Cámara. Lo que no está amparado es el derecho a algunos diputados que no entendemos ni tenemos intención de aprenderlo ni lo vamos a estudiar, la lengua, el derecho a entender lo que se expone en este Parlamento. Eso es lo que no acaba de solucionar esta reforma que se plantea de nuestro reglamento. Y es una clara disociación entre la clase política y los ciudadanos. Yo ayer, cuestionándome la posibilidad de que yo mismo estuviera equivocado sobre la importancia que le dan los ciudadanos a que se hable el bable en esta Cámara, pues hice una pequeña encuesta a la que respondieron casi 400 personas y estaba en un ranking por encima de hablar el asturiano en esta Cámara, pues tomar una cerveza, sacar el perro a pasear o ir a comprar el pan. Pueden comprobarlo en mi lista, más de 400 votos. Los asturianos no le están dando importancia al asunto del asturiano en esta Cámara, y por eso creo que es una clara disociación entre lo que piensa la ciudadanía y lo que se hace en esta Cámara legislativa. De hecho, nos llama profundamente la atención que la semana pasada se hayan cancelado los premios del IDEPA por una reasignación de recursos, pero los premios culturales y dirigidos al bable sigan a todo ritmo. Esas son las prioridades del Gobierno del presidente del Principado de Asturias. Una promoción del asturiano que ya a día de hoy consume 2 millones de euros de recursos públicos, 815.000 entre normalización, Academia de la Lengua, promociones varias, 307.000 euros solo en charlas y conferencias, y no sabemos a dónde podrá llegar esa cifra si se toma la decisión irresponsable de ridiculizarnos a todos, y españoles que llevamos y asturianos que llevamos un año comunicándonos perfectamente en español, algunos hayan que requerir que participen intérpretes para que nos entendamos, cuando podríamos entendernos todos perfectamente en el idioma que llevamos manejando durante un año. No será Vox el que pida que vengan traductores a esta Cámara. Creemos que es un gasto innecesario, más si cabe en la situación de crisis económica que atravesamos y que todos los expertos nos dicen que se va a agravar en el último trimestre del año. Creemos que es un tema que no debería aprobarse en esta Cámara, y por eso apelo a todos los diputados, que sé que son muchos, que no comparten esta iniciativa ni comparten esta deriva hacia la oficialidad, en el que esto es un primer paso, a que sean valientes y voten en contra de este dictamen. Creemos que es innecesario, que no cumple los objetivos que pretenden los que plantean esta iniciativa, y que los que no lo entendemos ni queremos aprenderlo porque estamos en nuestro derecho también, no acaba de solucionar este problema. Así pues, votaremos en contra, y también ya avisamos de que no participaremos en esos debates y votaremos en contra en todos aquellos que se lleven exclusivamente en asturiano, en lingua, en astuñol o en lo que sea que se habla en esta Cámara cuando se utiliza el asturiano. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señorías. El Estatuto de Autonomía nos dice, y cito: el bable gozará de protección, se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje. Además, también nos dice que es competencia exclusiva del Principado de Asturias el fomento y protección del bable en sus diversas variantes que como modalidades lingüísticas se utilizan en el territorio del Principado de Asturias. Es una curiosa forma esta de promocionar el asturiano impedir que se pueda utilizar en esta Junta General, depositaria de la soberanía de todos
Los asturianos, precisamente en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, el 23 de marzo del 98, con un gobierno que no era de izquierdas ni que era separatista ni nada por el estilo, entraba precisamente en vigor la ley de uso y promoción del vocablo asturiano, ley que regula el derecho que tienen los ciudadanos a utilizar el asturiano y también la obligación que tiene la Administración de garantizar que esos derechos se cumplan. En estas más de 2 décadas desde que se aprobó la citada ley, podemos encontrar situaciones de todo tipo, situaciones donde desgraciadamente no se ha respetado ese derecho de todos los ciudadanos, y también podemos lamentar que los sucesivos gobiernos, que nunca estuvieron demasiado preocupados por la protección del asturiano, más allá de en campaña electoral, no hayan desarrollado la citada ley. Pero lo que nunca había pasado en esta Junta General, hasta esta legislatura, es que se limitase el derecho de diputados, el derecho de consejeros, el derecho de cualquiera que interviniese en esta Cámara a utilizar la lengua asturiana. Eso es una novedad de esta legislatura, es algo nuevo. Y si fuese de verdad un problema real, si de verdad los impedimentos que se han puesto a que se utilice el asturiano en esta Junta General fuesen más que un intento de utilizar la lengua como un arma arrojadiza, como un elemento de confrontación, podríamos estar hablando de qué soluciones plantear para evitar que nadie se quede a entender naturalmente lo que decimos los diputados, los consejeros o el presidente del Principado. Pero el problema es que el debate parece un poco impostado. Como digo, es un debate que nunca hubo en esta Cámara hasta esta legislatura y parece un poco impostado. No parece que el verdadero problema es que la gente no entienda un discurso dado en asturiano. Yo creo que deberíamos reconocer eso. Lo primero, las personas que dijeron que no entendían ese discurso deberían empezar por eso, por decir que naturalmente sí que lo entienden, que de lo que estamos hablando aquí no se trata de un problema de comprensión, sino que más bien parece que se trata de un problema de tolerancia. Parece que molesta profundamente que se utilice la lengua asturiana, el asturiano, en esta Junta General. Ese parece que es el problema, ¿no? Como nos podría molestar que se editen libros en asturiano, que se celebre el Día de les Lletres o que se utilice la lengua en la televisión pública. Como digo, es un problema más que de comprensión, parece que es un problema de intolerancia. Y decía Karl Popper en su obra La sociedad abierta y sus enemigos que tenemos que reclamar en el nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar la intolerancia. Y por ello, por ese derecho a no tolerar la intolerancia, yo voy a votar a favor de esta modificación del reglamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Tenía pensado comenzar mi intervención exactamente en ese punto, con el Estatuto de Autonomía y su artículo 4. Ya lo ha comentado el portavoz de Foro, con lo cual creo que ha quedado bastante claro. Yo creo que esta reforma de la Cámara, del reglamento de la Cámara que culminamos hoy, pues tiene como objetivo efectivamente proteger nuestra lengua, tal y como nos mandata a hacer nuestro Estatuto de Autonomía, protegiendo y amparando su uso en esta Cámara, tal y como se vino haciendo desde hace más de 30 años y como nunca debió de dejar de hacerse. Esta reforma del reglamento consagra el derecho de todas y todos, diputados, diputadas, consejeros, consejeras, empleadas, empleados, etcétera, de todo el mundo que comparezca en esta Junta, a usar, si quiere, la lengua tradicional de Asturias. Y como primer acto como diputada, recuerdo, en esta Cámara fue prometer acatamiento a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía de Asturias. Con el apoyo a esta propuesta no hago otra cosa que hacer honor a esa promesa inicial. Porque, como nos recordó además en su comparecencia el presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, el profesor Riaño, esta Junta General tiene ya una larga tradición de uso del asturiano desde el siglo pasado, ya que la lengua asturiana se usó por parte de representantes de todas las fuerzas políticas y de todo el espectro ideológico, de la derecha, del centro y de la izquierda. Y eso es normal, porque la lengua no tiene ideología ni pertenece a ninguna opción política concreta, sino que es patrimonio de todos y todas asturianos y asturianas que libremente quieran usarla.
y eso sin mencionar ni un ápice el derecho que tienen todas y cada una de sus señorías a ejercer su función parlamentaria, porque, como decían también en su comparecencia en la comisión don Joan José Sánchez Vicente, diputado que fue de esta Junta General y ponente de la Ley de Uso y Promoción del Bable Asturiano, no hay ninguna persona tan tocha ni tan analfabeta que no entienda el asturiano. Estoy absolutamente seguro. Fueron sus palabras. Yo también estoy segura de que el desconocimiento de la lengua asturiana, invocado por algunos diputados o diputadas en esta Cámara, era un mero pretexto para impedir su uso, tratando de quebrar así por la puerta de atrás el mandato estatutario. Pues bien, esta iniciativa viene a corregir ese propósito de constituyente y a situar las cosas donde nunca debieron dejar de estar, en la normalidad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Muchas gracias, presidente. La reforma del reglamento de la Xunta General é necesaria, porque nesta Xunta General dase nesta legislatura unha circunstancia da fechu contraria a la que se está dando na sociedade asturiana. De mientras la sociedad asturiana evoluciona en el uso normal de la lengua, esta Cámara involuciona, poniendo itorgues y prohibiendo el uso de la lengua, de algo que se venía haciendo en sin Señor ningún presidente, solicito, no está aprobada todavía la reforma del reglamento. No Hay palabras que no he entendido en ese discurso. No hay ningún problema, presidente. Cuando termine la leo en español, si quiere. Pero dentro de los 4 minutos. Dentro de los 4 minutos. Dentro de los 4 Hombre, minutos. no me van a cortar el derecho a disfrutar del No, tiempo yo de no. Vamos a Encima ver. que hago un favor, Señor Palacios, Claro, usted tiene el derecho, pero utilizando los 4 minutos. Pero, bueno, no, perdone. O sea, va a Sí, quitarme sí. a mí el derecho a falar No. en mi tiempo para traducirlo al No, señor no, diputado. usted tiene, Yo tradúquelo si quiere en la sala de tiene prensa, 4 donde minutos. quiera. De todas maneras, en los El escasos... artículo 23.2 de la Un Constitución. segundito, Sí, señor presidente. señor Blanco. De todas maneras, en los escasos segundos que lleva el señor Palacios interviniendo, no me diga usted que no ha entendido lo que ha dicho. Por favor, seamos un poco sensatos. Señor presidente, soy muy sensato. Señor, Lo que no puedo tolerar es que interprete usted lo que yo señor entiendo y Blanco, lo que no. continuamos con el debate. Va a tener el tiempo. Continuamos con el debate y lo que le digo, señor Palacios, es que intervenga, pero dentro del tiempo que tiene asignado. Muy bien, voy a hacerlo rápido para que me dé tiempo. Entonces, la reforma del... empezamos, ¿no? Empiezo otra vez. Muchas gracias, presidente, por repetir lo mismo. La reforma del reglamento de la Xunta General é necesaria porque en esta Xunta General dase nesta legislatura unha circunstancia de fecho contraria a la que se está dando na sociedade asturiana. De mientras la sociedad asturiana evoluciona en el uso normal de la lengua, esta Cámara involuciona, poniendo itorgues y prohibiendo el uso de la lengua de algo que se venía haciendo sin ningún problema hasta esta legislatura. Y é hora de ir resolviendo anomalías nesta Xunta General, porque non tiene sentido que les diputades y diputados podamos falar sin ningún problema en cualisquiera de les llenguas de Asturias y el resto de les personas nada más que en una de ellas. Y una buena noticia que a partir de ahora, y como se fiza hasta esta legislatura, además de les diputadas y diputados, les personas que formen parte del Consejo de Gobierno, los cargos y personas empleadas públicas y cualquier otra persona que comparezca ante la Cámara va a poder falar en cualisquiera de les llenguas de Asturias. Dende Podemos Asturias queremos una Xunta General abierta, tolerante, inclusiva, plural, que amplíe derechos. No queremos una Xunta General cerrada, intolerante, excluyente, uniformadora, que recorte derechos. La sociedad asturiana, con su voto, faló con claridad. Los partidos políticos que llevamos la oficialidad en nuestros programas somos mayoría en diputadas y diputados en este Parlamento y somos mayoría en votos en Asturias. La democracia y las elecciones son mucho más fiables que los fachobarómetros. Y no estamos falando de imposiciones, estamos falando de escuchar a la sociedad asturiana. Una sociedad asturiana que nos está reclamando que nadie en Asturias sea discriminado por la lengua que fale. Que en Asturias se pueda falar castellano, asturiano y gallego-asturiano con normalidad. Que nadie sea obligado a falar nunha lengua na que non quiere falar, pero que nadie sea discriminado por falar na súa lengua propia. La lucha por la oficialidad y una lucha democrática. Reclama libertades y derechos que están recogidos en el artículo 3 de la Constitución. Pedimos para los asturianos y para los asturianos los mismos derechos que tienen otros ciudadanos y ciudadanas del Estado español, como por ejemplo los que viven en Galicia. Si el gallego tiene el reconocimiento como lengua oficial en el Estatuto de Autonomía, ¿por qué las nuestras lenguas propias no?
Somos ciudadanos y ciudadanas de segunda, oye que les nuestras llingües son de segunda. Dende Podemos Asturias tenemoslo claro. L'asturiano y el gallego asturiano, como llingües propias de Asturias, tienen que tener, junto con el castellano, el calter de llingües oficiales. Tenemos de garantizar el derecho a conocerles y a usarles. Ninguna persona debería ser discriminada en Asturias por la llingua que libremente escuella para comunicarse. Por lo tanto, y de mientras llega la oficialidad, vamos a votar a favor del dictamen de la Comisión del Reglamento y la proposición de reforma de esta Xunta General que se trae hoy a esta Cámara. Y desde Podemos Asturias vamos a proponer en esta legislatura abrir en esta Xunta General el debate para la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias con el envís de declarar la oficialidad y una obligación democrática y la única garantía de que nunca más nadie va a ser discriminado por falar la so llingua. Muchas gracias, señor Un segundito. presidente. Señor Blanco, después de haber escuchado la intervención, ¿hace falta que se la traduzcan? Hay algunas palabras que no entendí, como torba, escuella, calter. Hay palabras que no entiendo realmente. Bueno. Si me puede traducir esas palabras. Vamos, en esos 53 empiezo otra vez, no hay problema. Muchas gracias, señor Palacios. Sí. Muchas gracias, señor presidente. La reforma del reglamento de la Junta General es necesaria, porque en esta Junta General se da en esta legislatura una circunstancia totalmente contraria a la que se está dando en la sociedad asturiana. Mientras la sociedad asturiana evoluciona en el uso normal de la lengua, esta Cámara involuciona, poniéndole impedimentos y prohibiendo el uso de la lengua, algo que se venía haciendo sin ningún problema hasta esta legislatura. Es hora de ir resolviendo anomalías en esta Junta General, porque no tiene sentido que las diputadas y diputados podamos hablar sin ningún problema, en cualquiera de las lenguas de Asturias y el resto de las personas nada más que en una de ellas. Es una buena noticia que a partir de ahora, y como se hizo hasta esta legislatura, además de las diputadas y diputados, las personas que formen parte del Consejo de Gobierno. Muy amable. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Sería importante, y se lo digo especialmente al Grupo Socialista, que un tema como este no se convirtiera en un espectáculo. Y tengo que reiterar varios puntos que nuestro grupo considera fundamental. Miren, respecto a esta reforma en concreto, en Asturias llamamos aguarones a algunos centollos que tienen una apariencia por fuera muy buena, pero dentro no tienen nada. Esta reforma no tiene nada dentro, porque no aborda el problema realmente que se planteó aquí, que es un problema de racionalidad jurídica, de conflicto jurídico, incluso con la enmienda que ustedes añadieron, que consiste en lo siguiente. Naturalmente que hay derecho a hablar en asturiano. Lo que sucede es que, lo mismo que, por cierto, hay derecho a hablar en romaní. Nadie me va a prohibir a mí hablar en romaní o en yiddish. Otra cosa es dónde, cuándo y cómo. Y aquí se plantea un conflicto jurídico porque, al no ser cooficial la lengua, alguien puede alegar desconocimiento, por cierto, con cierta razón, porque si todo el mundo, aquí hay una confusión entre la lengua tradicional y la lengua que se sabe, si todo el mundo entendiera asturiano, no haría falta enseñarla. No haría falta enseñarla. Luego, por tanto, se puede establecer un conflicto. Evidentemente hubo usos y prácticas en esta Cámara que fueron aplicando una política que fue el tira que libres. Pero todo el mundo sabía que antes o después esto iba a llegar. Por tanto, ya que está aquí el señor Barbón, hay que pedirle encarecidamente que en un tema tan importante como este vayamos al rigor y vayamos a un debate serio, porque no es una cosa inocua. Señor Palacios, no solamente es el derecho al uso, naturalmente esto está protegido por el Estatuto de Autonomía, está protegido por la ley, sino dónde se puede utilizar, con quién y cómo, porque también existen los derechos de los demás. Y la cuestión es que no se había dado nunca en esta Cámara. Si hay un diputado que ante una intervención de quien sea considera que para su oficio, para el desarrollo de su oficio, no puede hacer bien lo que se está planteando, pues alega un derecho y hay un conflicto de derechos. Ese es el problema jurídico que esta enmienda no soluciona. Esto es un parche, como otros que se hicieron, algunos tristísimos, como por ejemplo convertir los grupos parlamentarios de 3 en 2, que no respondió nada más que a un tira que libres y aún no abordar verdaderamente el problema, que estamos de acuerdo con ustedes, hay que abordarlo. ¿Y por qué hay que abordarlo? Mire, usted sabe perfectamente que cuando se habla de una oficialidad en una lengua hay modelos, en fin, como patades. No es lo mismo
lo que entiende el Alto Adigio por oficialidad del italiano, el alemán y el ladino, que solamente tiene el interés de una protección de una lengua minoritaria, en este caso el ladino, al experimento social que ha supuesto, por ejemplo, el tema en Cataluña. Entonces usted puede entender políticamente que algunos tengamos algunas prevenciones, porque, por ejemplo, si se sustituye, y en la historia de la política, en fin, hay muchos ejemplos, si se sustituye la lucha de clases por la identidad nacional, pues si Marx levantara la cabeza, no sé dónde la volvería a meter. Por tanto, esto exige un debate sereno, tranquilo, porque de lo que se trata básicamente es que en la situación en estos momentos que tiene el asturiano, al no ser cooficial, es una situación de ambigüedad, que efectivamente coincidimos con el sentido común, incluso en la aceptación que tiene para esta Cámara, en que hay que abordar. Hay que abordarlo para que no se den determinados tipos de situaciones, pero no tiene nada que ver con el derecho de uso, sino con un conflicto jurídico. Yo creo que se ha expresado de manera suficiente y que hay que clarificar y que esta Cámara tendrá que poner una serie de medios. Naturalmente, esto puede ser suplido por una cosa muy importante, que es la actitud. Porque yo, si me quiero comunicar con usted en romaní, en asturiano, en bable o en castellano, lo voy a intentar y si quiero, puedo. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías, presidente del Gobierno. Yo traía una intervención preparada, como solemos hacer cada uno de nosotros cuando llegamos a este tipo de debates, pero la verdad que voy a dejarla aquí porque con el ejemplo que acabamos de tener, pues yo creo que lo vamos a explicar perfectamente. Mire, aquí acabamos de ver un inicio de un debate en el que un diputado, el señor Palacios, ha decidido hacer la intervención en asturiano y el señor Blanco pues, ha alegado que no entendía esa intervención. Si cogemos la reforma, que hoy seguramente saldrá adelante, hay que parar todo, paramos el pleno, paramos todo, hacemos un receso, convocamos la Junta de Portavoces, vemos lo que pasa, seguramente, quiero presumir que la Junta de Portavoces diría mayoritariamente que se entiende perfectamente la intervención que estábamos viendo. La mesa, oímos lo que dice la mesa de la Junta de Portavoces y en consonancia a lo que dice la Junta de Portavoces, pues diríamos pues sí, que lo entiende y sigue la intervención. Después de esa media hora perdida en este debate tan interesante, pues retomamos otra vez el pleno. El señor Palacios, en esos 3 minutos y 40 segundos que le quedaban, pues volvería a coger esos 3 minutos y 40 segundos y intervenir. Seguramente, el diputado Blanco, que habría visto vulnerados sus derechos, seguramente, viendo que seguramente le gustaría ese tipo de cosas, pues diría, oye, pues vamos a judicializar esto. Y entonces entraríamos en una rueda y entraríamos en una cuestión que yo, sinceramente, y por acabar un poco con esta broma, pues nos llegaría a una situación que es lo que al fin y al cabo están buscando algunos grupos, que es la foto, que es el titular, que es mañana salir en los medios de comunicación con nuestras frases, con nuestro tal, y yo creo que no es lo que estamos buscando en este hemiciclo. Yo creo que lo importante, en un momento como en el que estamos, en el que los ciudadanos nos piden consensos, en el que los ciudadanos nos piden diálogo, en el que los ciudadanos nos piden que pongamos por delante las cosas que realmente interesan, lo importante es que nos podamos entender. Y obviamente una reforma como esta, con el embrollo y con el rollo, perdonen la expresión, que vamos a tener que hacer una vez entrada en vigor esta reforma, pues yo creo que no es la solución más práctica para solucionar los problemas que puedan surgir en este sentido. Y por otro lado también voy a poner otro ejemplo. Yo sé que a la mayoría de esta Cámara recordar que la única ley que realmente protege el uso y la protección del bable asturiano y de la fala también la puso en marcha un gobierno de mi partido, del Partido Popular, y les joroba bastante tener que reconocerlo. En esta reforma también se ve menoscabado, por ejemplo, el derecho de algunos diputados, porque yo veo aquí delante a mi compañero Álvaro Queipo y le puedo asegurar, señor Palacios, que mi compañero seguro que no ha entendido muchas de las cosas que usted ha dicho, porque mi compañero en su zona utiliza la fala y no utiliza
el asturiano. Entonces, como comprenderá, como estamos en este embrollo y como estamos ante estas situaciones, creo que lo importante es que las reformas del reglamento sean como las que hemos tenido hasta este momento, como las que han venido a lo largo de esta legislatura, que han sido por consenso, que han llegado consensuadas y que abordemos los problemas que realmente interesan a la Cámara y que realmente interesan a los ciudadanos. No estemos todo el día tratando de dar fotos, de dar titulares, que es lo que al fin y al cabo algunos en esta Cámara están buscando continuamente, y les puedo asegurar que llevamos un año dando bastantes fotos y bastantes titulares. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Desde el mismo momento en que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó en esta Cámara esa propuesta de reforma del reglamento en relación con el uso del asturiano, dijimos desde ese mismo momento que compartíamos el objetivo y el espíritu de esa propuesta, de esa iniciativa, si bien también considerábamos que era necesario modificar y hacer algún tipo de precisión que hemos hecho en esta iniciativa, que, como todos sabemos, surgió o fue como a raíz de unos acontecimientos insólitos que tuvieron lugar en octubre del año pasado. Voy a centrarme en dos ideas que en su momento ya dijimos en esta Cámara y que quiero resaltar también después de haber escuchado a los comparecientes en la comisión donde debatimos sobre este asunto. Y era, por una parte, como repito, que había sido algo insólito, también lamentable, lo que había ocurrido en octubre del año pasado, cuando tres grupos parlamentarios, o la exagerada y desafortunada, yo creo que reacción de tres grupos de esta Cámara, impidieron a la consejera de Cultura y Política y Lingüística intervenir en asturiano, creando un problema donde no lo había hasta este momento y creando polémica y generando también una confusión sobre un asunto que hasta ahora nunca había pasado. Decía el letrado: protestas de tal tenor. Decía el informe de técnica legislativa: supuestos como este, que en tales términos carecían de precedentes. Es decir, se estaba dando una situación inédita. Esperemos, y esa es la segunda idea, que esto sea, lo que está ocurriendo ahora, que sea ya algo positivo. Pero es verdad, por lo que he oído en este momento en esta Cámara, que parece que no, porque están intentando quitar valor a lo que recoge esta modificación del reglamento de la Cámara. Miren, ustedes ahora podrán decir que esta no es nada, pero clarifica algo. Es verdad que se venía haciendo y que había una práctica parlamentaria que era más o menos pacífica, pero que dejó de serlo en esta legislatura. Y dejó de serlo cuando alguien empezó a decir que no entendía el asturiano, cuando sabemos que se podía entender perfectamente. Y se empezó a decir que solamente los diputados podían usarlo, y eso no lo decía el reglamento. Por lo tanto, lo que se intenta con esta reforma es justamente clarificar, para que todos seamos conscientes, clarificar y dar seguridad jurídica, que el uso del asturiano puede usarse como siempre se usó, por cualquier persona en esta Cámara, como se venía haciendo hasta este momento, pero ahora sí, recogido expresamente y explícitamente en el reglamento de la Cámara. ¿Para qué? Para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó, para que alguien no coja como excusa que no viene en el reglamento. Pues podrá haber otras cosas, pero para que esa sea una excusa menos. Y será después, sí, la mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, la que establezca los criterios al efecto, si es necesario. Pero no hace falta, como dice el portavoz del Partido Popular, suspender aquí ahora el Pleno, reunir a la mesa, reunir a la Junta de Portavoces. No es así. Eso se hace previo. No haga interpretaciones que no son. Eso se hace previo, si es necesario, para garantizar los derechos de todos. Lo que está claro, señorías, es que vamos a estar siempre dando soluciones a los problemas que ustedes de manera reiterada buscan. Porque ustedes hicieron un papelón, los tres grupos parlamentarios de esta Cámara, y nunca lo había hecho el Grupo Parlamentario del Partido Popular, nunca lo había hecho el Grupo de Ciudadanos, y bueno, no lo había hecho, nunca había estado aquí en este Parlamento el Grupo de Vox, pero bueno, ya sabemos que es experto en crear polémicas innecesarias en esta Cámara, y ha arrastrado consigo a otras fuerzas políticas, de manera, yo creo que incomprensible, sin ninguna razón, porque se venía haciendo con total normalidad. Así que no diga, sí, cuando usted dice, señor el portavoz del Grupo de Vox, que el portavoz del Grupo de Ciudadanos, que el Grupo Socialista tiene mucho que decir para evitar este tipo de cuestiones, ustedes son uno de los que han creado también esta polémica en la Cámara, innecesaria, porque, como digo, fue algo bastante que se trataba en esta Cámara con total normalidad, y ustedes esa normalidad la rompieron. Gracias.